superficies cerosas del intestino va a ocasionar que con el tiempo se formen bridas y adherencias. Y eso van a tener que nuevamente intervenir quirúrgicamente al chiquito por ahí unos 6 meses, 7 meses después, porque hace nuevamente oclusión intestinal. Entonces, dentro de las complicaciones quirúrgicas, la formación de bridas y adherencias es lo más peligroso, ¿sí? Tanto la apendicitis, colecistitis y demás, ¿sí, chicas? Entonces, van a entrar, van a ver el quirófano cuando abren la pancita, siempre están regando con fisiológico y con una pipetita están aspirando, ¿sí? Y a veces se tienden a usar un poquito de parín encima para evitar la coagulación y aspirar todo ese material dañado, ¿sí? Después, ¿qué más? La atresia duodenal es otra complicación. La atresia duodenal ya no tanto es el problema a nivel del intestino delgado, sino el problema es en el duodeno. Y se acuerdan que dijimos que atresia significa falta de luz en el duodeno, ¿sí? No se forma biológicamente, o sea, que está toda esa luz cerrada. Entonces, ¿qué pasa con los niños que tienen atresia duodenal cuando nacen? Está muy relacionado con el Down, síndrome de Down. Pero lo que más importa, digamos, para yo poder identificar un niñito que tiene atresia duodenal es la distensión del estómago. Esto es de acá. Cuando es atresia duodenal, o sea, en esta parte del medio, hay la estenosis, recuerden que por aquí ingresa aire también, ¿sí? Y que toda la vía intestinal está llena de aire, ¿sí? Entonces, cuando hay una obstrucción acá, ¿qué va a pasar? Va el estómago a distenderse, haciendo lo que se llama burbuja de aire. Esta burbuja de aire tiene imagen como si fuera un reloj de arena, así, ¿sí? Entonces todo lo de abajo está normal y el problema de obstrucción intestinal está acá arriba, ¿sí? Es como si fuera la burbuja de aire que está ahí, ¿sí? Entonces el niño tiene polidramias durante el embarazo, o sea que no puede lo que es evacuar. Distensión del estómago es lo más importante en la parte superior del duodeno y vómitos biliosos, ¿sí? Entonces, la más importante es la burbuja de aire del estómago, ¿sí? Entonces, acá tenemos una imagen de atresia duodenal en la cual la atresia es que nunca se ha podido formar la luz, conexión entre el duodeno con la parte del ilio. Entonces, aquí está la atresia y vean cómo la parte superior empieza a llenarse de aire, o sea, acabé con cuadros de obstrucción intestinal. Entonces, esto emula lo que dicen como burbuja de aire y similar a un reloj de arena, más o menos, ¿sí? Entonces, en la radiografía, ¿qué voy a tener? Voy a tener primero una radiografía del recién nacido, ustedes vean que como se ve, y una gran distensión abdominal, la pancita está totalmente distendida. En semiología les van a enseñar a hacer timpanismo, les van a enseñar a percutir, van a enseñarse a hacer cómo se escucha el huequito cuando hay aire en el estómago, y generalmente no hay ruidos hidroaéreos a este nivel, ¿sí? Entonces, cuando es una obstrucción de vía alta, ustedes tienen que fijarse en la burbuja de aire del estómago, acá arriba, ¿sí? Acá este es lo del duodeno y aquí es el estómago, y toda la parte intestinal de abajo está normal, ¿sí? Cosa que es distinto cuando veamos el Hirschsprung, por ejemplo, vamos a ver, ¿sí? Entonces, esta es la atresia duodenal. ¿Cómo se soluciona? Quirúrgicamente, nuevamente, se entra uno a hacer cirugía, saca el área estenosada, por un tiempo estará con ileostomía y con alimento de soporte, generalmente en porostomía abierta, y después a los 2-3 meses se restituye el tránsito intestinal, ¿sí? O sea que es uno de los casos más grandes de distensión abdominal, ¿sí? Bien. ¿Qué otra enfermedad es importante del recién nacido? Lo que se llama Hirschsprung, ¿sí? Actualmente hay controversia. Por ejemplo, los cirujanos que se dedican a la proctología mencionan el Hirschsprung del adulto, pero en realidad el Hirschsprung es del niño, ¿sí? La enfermedad de Hirschsprung es del niño. ¿Pero por qué mencionan en el adulto? Porque es el adulto desarrolla megacolon congénito y recién lo detecta de adulto. Por eso es que el cirujano proctólogo dice hay Hirschsprung de adulto, pero en realidad siempre es de los niños. Puede ser que nunca se trató y de adulto tenga el Hirschsprung, ¿sí? Pero no significa nada, ¿sí? Pasa, ¿sí? Entonces, ¿qué sería la enfermedad del Hirschsprung?
La enfermedad de Hirschsprung es una de las enfermedades que les va a dar lo que se llama megacolon. Megacolon, ¿sí? ¿Cuál es el megacolon que más hay en Sudamérica, más conocemos? Chagásico. Megacolon chagásico. Y el megacolon chagásico entra en los megacolon adquiridos. ¿Sí? Entonces el megacolon adquirido es el chagásico. ¿Sí? Pero hay otros dos tipos de megacolon. Uno se llama megacolon andino, ¿sí? Que este también es adquirido, ¿sí? ¿Qué diferencia hay con el megacolon chagásico? Es que el megacolon andino tiene las células ganglionares presentes, si no es por la altura que se produce el megacolon, por la presión intraabdominal, ¿sí? Al comer mucha comida que sea muy consistente, mucho alto contenido de fibra al revés de la ciudad, puede ocasionar megacolon andinos, ¿sí? O sea, lo que es haba, papa, todo material muy seco, ¿sí? Ocasiona megacolon andino. Y el otro tipo de megacolon, ¿sí? Pasa. El otro tipo de megacolon es el congénito. Sí, buenos días, pasen, ¿sí? Entonces el megacolon congénito, ¿sí? Ahora vamos a ver qué diferencias hay unos de otros. En el andino no faltan células ganglionares, existen las células ganglionares. En el del Chagas, las células ganglionares son atacadas por el trypanosoma cruzi. Y en el megacolon congénito faltan las células ganglionares. O sea, ¿qué significa el Hirschsprung? Significa megacolon congénito, ¿sí? Agangliónico. ¿Qué quiere decir eso? Significa que cuando nosotros nos desarrollamos durante el útero de la mamá, también lo va a hacer el colon. Vamos a poner aquí esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, y aquí vamos a poner el recto, ¿sí? Entonces a medida que vamos creciendo, ¿sí? Pasen. Buenos días, pasen. Pasen. ¿Sí? Bueno, entonces vean lo interesante que es el Hirschsprung, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa en el Hirschsprung? Pasa que nosotros en el intestino delgado lo que tenemos, diré en el tracto tenemos lo que se llama peristaltismo, ¿verdad? Así. Entonces, para que nosotros tengamos peristaltismo, a nivel de la submucosa y la capa muscular, tienen que empezar a proliferar lo que es las células ganglionares, plexo de Meissner y de Auerbach, ¿sí? Entonces el de Meissner está acá y el de Auerbach está acá, ¿sí? Y a medida que vamos elongándonos de la parte embrionaria, o sea, recuerden que vamos de abajo, de adentro hacia afuera, ¿verdad? Así, hacia las patitas terminamos, ¿verdad? Lo mismo es el intestino. Entonces los primeros lugares donde hay las células ganglionares empieza a aparecer en el esófago, después continúa en el estómago, en el intestino delgado. Pero pasa algo en el Hirschsprung, que estas células ganglionares no llegan hasta el recto, Entonces, el Hirschsprung se debe a, embriológicamente, la falta de células ganglionares rectales. Y eso impide que haya peristaltismo en la parte rectal final. Y eso ocasiona que con el tiempo se dilate esa cavidad, ¿sí? Ese segmento. Entonces, de esa forma se pone el megacolon congénito. Entonces, es un fallo en la migración de los precursores de las células ganglionares intestinales, ¿sí? Estas células normalmente tienen que llegar hasta el recto, pero no llegan hasta ahí. Entonces, hay que acordarse que todas estas células ganglionares tienen que poblar todo el colon, pero no llegan a la parte terminal del recto. Este segmento sigue a ganglionar, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que produce en el recién nacido? Generalmente va a producir estreñimiento más que todo. Estreñimiento y como una obstrucción intestinal, porque la materia se va a quedar fecal, se queda ahí, no avanza. Entonces va a ser como un tapón para lo que es todo lo que es el intestino grueso que viene después, y va a ser un abdomen agudo. Entonces, ¿cómo solucionan esta parte del Hirschsprung? Entran a cirugía,
¿sí? Ya con el diagnóstico de Hirschsprung. Y entonces lo que hace el cirujano es empieza a cortar desde el recto, o sea, no desde afuera, ¿no? Sino desde la parte mucosa del recto. Recuerden que el recto es la parte de la piel unida con la mucosa. Entonces de ahí el cirujano empieza a cortar y empieza a enviar pequeños segmentos de intestino colónico a patología. Y en patología tienen que ir avisando al momento que empiezan a ver microscópicamente la célula ganglionar. Entonces, aquí no hay célula ganglionar, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer el cirujano? Va a seguir operando. Manda otro pedacito. Va a seguir operando. Manda otro pedacito de intestino. No hay células ganglionares. Va a seguir operando. Sigue con las células acá. No hay células ganglionares. Va a seguir operando. Hasta el momento en que aparezcan las células ganglionares. Ahí para recién la cirugía de Hirschsprung. Entonces, una vez que le dicen, sí, doctor, hay células ganglionares en el segmento último que ha mandado para, entonces, ¿qué hace? Colostomía momentánea y después de 3 a 6 meses restitución colorectal, ¿sí? Otra vez, y el recién nacido ya le sanaron su megacolon congénito de Hirschsprung, ¿sí? Entonces, esta es una pregunta de examen, porque el Hirschsprung, por más que dice 2% nada más, siempre aparece en los pediátricos. Entonces hay que saber qué es el Hirschsprung. Les van a preguntar en pediatría cuando noten estas 4 patologías que estamos viendo: atresia duodenal, lo que es Hirschsprung, lo que es divertículo de Meckel y estenosis pilórica. Les van a preguntar en pediatría. Son las 4 más frecuentes de los recién nacidos que ocasiona obstrucción intestinal, ¿sí? Entonces, 1 de cada 5.000 es harto, ¿sí? Entonces, así es el Hirschsprung, ¿eh? Esto es primero la radiografía, ¿sí? Recuerden que la parte rectal es el problema, ¿sí? No tiene peristaltismo acá, entonces ocasiona niveles hidroaéreos. A diferencia de la estenosis, la atresia duodenal era lo que era la burbuja de aire acá arriba, se invierte. Entonces todo tenemos a nivel del colon. Entonces cualquier obstrucción a nivel del colon les va a dar esta imagen de niveles hidroaéreos, ¿sí? Cuando tengo obstrucción intestinal, no hay por dónde esté pasando el aire, ¿sí? Y en la cirugía se ve así. Entonces este es el campo quirúrgico que siempre se pone, se limpia, ¿ven? Por ahí no se ve bien, pero está con yodada, solución yodada siempre de adentro hacia afuera. Abre la parte intestinal y ahí encuentran el colon dilatado. Entonces, ¿qué va a hacer el cirujano? Primero va a resecar todo este segmento, va a mandar y va a estudiar en qué lugar hay células ganglionares. Y después vuelve a cerrar y el intestino vuelve a estar normal, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que más frecuentemente el niño se queja? De no hacer caquita, ¿sí? A los 2 años no hace caquita. Se le hincha su estomaguito cada vez y eso ocasiona la obstrucción intestinal, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las causas de obstrucción intestinal más frecuentes que ustedes van a ver, ¿sí? Durante, digamos, la rotación hospitalaria, ¿sí? 3 grupos. Primero, la parte congénita ya hemos visto, ¿sí? Las que producen obstrucción. Ahora, las del adulto pueden ser causas intraluminales, ¿sí? Causas intramurales y complicación de la cirugía, ¿sí? Primero, intraluminal significa toda aquella obstrucción que está dentro del colon, dentro de la luz intestinal. ¿Y cuáles van a ser esas obstrucciones intestinales más frecuentes? De lejos, a partir de los 40 o 50 años, cáncer. El cáncer son tumores que a veces crecen de manera exofítica hacia arriba y recuerden que van a obstruir la luz, ¿sí? Al obstruir la luz, ¿qué va a pasar? Todo el aire que está acá, ¿qué va a pasar? Yo mientras más como, ingresa aire, ¿sí? No es que es el aire de por sí. Eliminamos gases, eliminamos aire, ¿sí? Solamente que no nos damos cuenta. Y cuando tenemos mucho y lo distienden, ahí se hacen peditos, ¿no? ¿O no? ¿Sí? ¿Verdad? ¿Sí? Pero constantemente, al yo hablar, estoy metiendo aire también. Estoy metiendo presión intraluminal, ¿sí? Entonces, pero cuando camino y todo eso, sin saber, también saco, meto aire, ¿sí? ¿Bien? Entonces, ¿qué va a pasar? En la gente mayor, el tumor obstruye la luz, entonces voy a tener abdomen agudo con niveles hidroaéreos, ¿sí? Los niveles hidroaéreos van a decir dónde más o menos de la obstrucción.
¿Desde dónde? ¿En qué punto está? Después, cuerpos extraños. Los cuerpos extraños, muchos vemos en la gente psiquiátrica nosotros, ¿sí? Que introducen a la parte rectal por atrás, botellas, vasos, los fetiches. Nosotros hemos encontrado de botellas de Coca-Cola también, que entran a quirófano, ¿sí? Recuerden que la parte rectal de acá tiene mucha terminación nerviosa y hace como si fuera aspirado, aspira, ¿sí? Entonces, a veces los pacientes psiquiátricos, hemos visto palos de escoba, todas cosas, que entran a quirófano obstruidos, ¿sí? ¿Te ven? Entonces, estos cuerpos extraños, más que todo, aquí viene la gente que es pacientes psiquiátricos más o menos, y también los que son los fetiches, ¿sí? La parte de fetichismo, ¿sí? Que hay también, aunque no crean, en Cochabamba hay, no se ve, pero hay, ¿sí? Y gente conocida, yo les mencionaría algunos famosos que han pagado el espectáculo, de verdad, pero no podemos decir quiénes son, ¿sí? Sí, pero hay gente famosa, conocida del medio de las noticias, ¿sí? ¿Sí? Intuscepción de asas intestinales es otro tipo de obstrucción intestinal en la cual el asa intestinal se mete dentro de la misma asa intestinal, ¿sí? Esto vamos a ver en el síndrome del intestino largo, ¿bien? Entonces, estos son un poco más raros, aunque el cáncer sí les va a dar obstrucción intestinal, pero los que hay que tener más peligro son las complicaciones quirúrgicas, ¿sí? Estas las complicaciones quirúrgicas. La otra parte de obstrucción intestinal son enfermedades inflamatorias intramurales. Aquí está el Crohn, especialmente la enfermedad de Crohn, pero presten la atención. Hay mucha demanda en el hospital por lo que es más que todo esto. Adherencias masbridas, ¿sí? Entonces, las complicaciones quirúrgicas más frecuentes que les van a dar obstrucción intestinal y que van a meritar por ahí un poco de trámite legal en un paciente que operan es la formación de heridas de adherencia, ¿sí? Por eso a veces los cirujanos se toman su tiempo en las cirugías, al menos las programadas, ¿sí? Las programadas tienen que estar niveles de sangre bien, tienen que estar niveles de proteína bien, niveles del tipo de sangría bien para que entrar a operar, porque es programada. Otra cosa es una cirugía de emergencia, ¿sí? De emergencia es, digamos, me han apuñalado o he tenido un accidente, me he caído, me han atropellado. Ahí abro, no importa si tengo alguna secuela de adherencia o orina, ¿sí? Porque ahí salió sangre y demás. Pero el problema aquí son las programadas, ¿sí? En una cirugía programada no tiene por qué haber esta complicación de adherencias o heridas, porque recuerden que van a entrar a un lugar estéril, el día sea laparoscópico igual van a sacar, no van a contaminar el área. Pero a veces en el apuro a veces pasa que se opera a un paciente y se deja, por ejemplo, la dehiscencia de puntos o la producción de gasas, algodón, tijera últimamente, ¿no? Hubo un caso en Santa Cruz de una tijera que dejaron ahí en la pancita de una persona. Todas ellas van a ocasionar que salga el fibrinógeno en el proceso inflamatorio y eso origina fibrina y eso va a crecer la adherencia. Y una vez que hay adherencia, no se puede soltar, ¿sí? Entonces, eso puede crear obstrucción intestinal, ¿bien? Las hernias, o sea, también causan obstrucción intestinal, las hernias inguinales, abdominales, testiculares. El vólvulo, la rotación de lo que es el intestino sobre su eje, también ocasiona obstrucción intestinal y metástasis, ¿sí? Pero presten la atención, ¿bien? A las adherencias híbridas, ¿sí? Está dentro de las complicaciones, pero debería ser las menos frecuentes, ¿está bien? ¿Sí? Es por eso que alguna vez escuchan el tema, me han operado y estoy peor, ¿sí? Me han operado de apéndice, me han operado de vesícula y no sé, siento que me tira acá adentro, ¿sí? Esas son las heridas, ¿bien? El término intuscepción del intestino significa, generalmente el asa de intestino se mete dentro de la misma asa intestinal, es el síndrome de intestino delgado largo, es como si fuera un telescopio del pirata, no sé si alguna vez es una rodadita que jala así, ¿verdad? Para ver. Entonces es lo mismo, es como si el intestino se mete sobre el mismo intestino, dentro del intestino. Eso es cuando hay mucho peristaltismo, por eso las diarreas, todo eso puede ocasionar intuscepción. Cuando uno tiene mucho ruido intestinal, mucho movimiento, el riesgo más grande es que
la mucosa se vuelve a meter dentro de sí misma. ¿Sí? ¿Está bien? Bien. Esa es la situación. Entonces, ¿cuáles son los términos que tengo que aprender? Entonces, hernia es protrusión de un segmento de intestino sobre un fondo de saco. Hernia inguinal, hernia testicular, ¿sí? Parte del intestino se mete. ¿Cuál es el riesgo más grande de estas hernias? ¿Se infecte? Sí, se podría decir que se infecte, pero más que todo se puede volvular, se puede torcer, ¿sí? Otra cosa de la hernia es que les van a enseñar a ustedes a reducir las hernias que son cortitas, que tienen un cuellito más o menos ancho, con el dedito ustedes van a meter y lo van a poner el intestino en su lugar, ¿sí? Les van a enseñar, por ejemplo, este doctor de 24 horas de emergencia, le dice, doctor, mi hernia se ha salido. Van a escuchar eso. Se ha salido mi hernia, doctor, póngamela a su lugar, porque ella ya sabe que se le pueden poner a su lugar. Entonces les van a enseñar cómo hacer la técnica para volver a introducir la asa intestinal adentro y ponerle una compresa, ¿sí? Cuando no pueda reducirse la hernia, ahí es quirúrgico, ¿sí? Quirúrgico. Ya cuando la hernia muchas veces se protruye, sale, el cirujano tiene que cerrar con una mallita amable, sacar y todo esto volver adentro, ¿sí? Pero las hernias se pueden meter. Cuando ustedes ven que no se puede meter, hay que programar cirugía nomás, ¿sí? ¿Saben? La intuscepción es esto. Este es un intestino, pero vean que el mismo intestino se ha metido dentro de la luz del mismo intestino, ¿sí? El peristaltismo ocasiona esto, ¿sí? Y cuando ustedes escuchan el término vólvulo, por ejemplo, dice, ese megacolon de Chagas se ha volvulado, quiere decir que ese megacolon grandote se ha torcido sobre su eje libre. Eso es vólvulo, ¿sí? Vólvulo es torsión sobre su mismo eje, rotación, ¿sí? Entonces, la hernia, el vólvulo, la intuscepción, y para mí la más peligrosa esta es la que da mucho problema legal, esta es la adherencia en vidas, ¿sí? Siempre hay que avisar de esa complicación al paciente que puede pasar, ¿sí? Que podría pasar, ¿ya? Las vidas y adherencia, ¿ya? Entonces, el vólvulo entonces es la rotación del asa móvil del intestino sobre su propia raíz. ¿Dónde es el lugar más próximo de volvulación? El intestino delgado y el colon sigmoides. Más que todo en el Chagas es el colon sigmoides, en este lugar, ¿no? Entonces aquí ustedes ven, en esta parte de acá es un segmento del intestino delgado y aquí está la lesión. Esto seguramente era producto de una hernia. Este segmento del intestino se ha debido entrar y se ha torcido, ¿sí? Ven la mucosa cómo se pone negra, o sea, este tejido mucoso y este tejido de la pared intestinal ya está muerto, ¿sí? O sea que no va a volver a su estado normal. ¿Qué hace el cirujano? Va a entrar y sacar ese segmento afectado. Pero ¿qué pasa en cirugía? En cirugía lo que más nos interesa es el margen quirúrgico, porque no es que nos interesa sacar todo esto, nos interesa que después de la cirugía haya viabilidad cuando vuelva a unir esos segmentos. Entonces, si yo saco muy a ras el lado que se ha isquemizado, que se ha muerto, tengo el riesgo de que este segmento, este margen que está quedando libre, tenga todavía compromiso de isquemia o de necrosis, ¿sí? Entonces esto me va a dar problemas para poder unir la sutura. Entonces, ¿qué hacen los cirujanos? Siempre que operan, sacan con un buen margen de seguridad. Margen quirúrgico se llama esto. Entonces, sé que este segmento no tiene lesión, el segmento que quedó acá no. Entonces, este segmento voy a unir próximamente con esto, después de los 3 a 6 meses de colostomía, ¿sí? Porque están viables, están libres, ¿sí? Entonces, eso es lo que tengo. Lo mismo acá, en este caso es un tumor que ocasiona una intuscepción, se ha metido dentro del intestino y lo que hace el cirujano es cortar con márgenes de seguridad todo ese segmento, ¿sí? Entonces, la cirugía de colon, ¿qué es lo que más interesa? Aparte de sacar la lesión, los márgenes de seguridad, ¿sí? Por eso es que tenemos la colostomía. La colostomía es realidad, cuando uno lo operan de cualquier cirugía abdominal y ven una bolsita colostomía, significa que han sacado algo de ahí y están esperando 3 a 6 meses para volverlo a unir, ¿sí? Esa colostomía no es eterna, a no ser que tengan cáncer de colon rectal, ¿sí? ¿Está bien?
Y las bolsitas de colostomía son molestosas. ¿Alguna vez vieron pacientitos con colostomía? Bolsitas acá. Es incómodo porque la boca del estómago o del intestino está abocada afuera. Y hay que limpiar, hay que evitar que no haya infección, hay que tener todo estéril, con una fajita. ¿Sí? Es complicado, ¿ya? Entonces, hasta ahí es una parte del intestino, ¿sí? Entonces, ya hemos visto causas que ocasionan obstrucción, las más frecuentes. Vamos a ver un poco de lo que son las diarreas, un poco de lo que son los síndromes de mala absorción con celiaquía y vamos a terminar con el cáncer, ¿sí? Esto de acá, ¿bien? Entonces, dentro de las diarreas, yo sé que han avanzado diarreas, la mayoría yo sé que conoce que es diarrea, pero lo que hay que afinar son los 4 tipos de diarreas que hay, ¿sí? La exudativa, la osmótica, la mixta y la purulenta, ¿sí? Esas 4 tipos de diarrea hay, ¿sí? La que ustedes más tienen va a ser la osmótica, ¿sí? Vamos a ver a qué significa eso, ¿sí? Después vamos a ver, las 2 enfermedades que entran al examen son la enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. Hay que ver la diferencia entre ambos, ¿sí? Entonces, pregunta de Crohn y colitis ulcerosa va a ver. Y finalmente los cánceres más frecuentes, ¿cómo se produce el cáncer? También vamos a ver que pregunta de examen es el adenoma velloso es el que más frecuentemente les va a dar cáncer, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, vamos entonces de a poquito, ¿sí? ¿Qué se denomina ilio paralítico en cirugía abdominal? Ilio paralítico significa ausencia de peristaltismo intestinal, ¿sí? ¿Está bien? ¿Alguna vez ustedes se han preguntado, chicos, qué pasaría si no hubiera peristaltismo? Si no hubiera el peristaltismo en la pancita, ¿qué es lo que se produciría? Estreñimiento. Ya, se puede hacer estreñimiento. ¿Y eso repercute en qué? En la mucosa. En la mucosa podría ser. Obstrucción. Si yo como alimento, ¿podría ir al alimento de aquí hasta el final? No. No. Entonces voy a tener obstrucciones en distintos segmentos. Y si no hay peristaltismo en el colon intestino, ¿qué voy a tener? Obstrucción intestinal. Obstrucción intestinal similar al Hirschsprung, ocasionada por estreñimiento, ¿sí? Ahora, el hilo paralítico, ¿sí? Esta ausencia de peristaltismo se puede dar por 2 cosas especialmente, 2 cosas. Irritación peritoneal y las cirugías abdominales. El shock y colapso vascular también, pero estos 2 sí, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir, supongamos, primero vamos a hacer de peritonitis. El ejemplo clásico es un apéndice, una apendicitis aguda, ¿sí? Si la apendicitis aguda no lo hemos solucionado, la pared del apéndice se perfora, ¿verdad? Y eso va a dar original a que todo el material fecaloide y demás va a ir a lo que es el peritoneo, que es estéril. Y ahí va a haber irritación peritoneal. Y esa irritación peritoneal da inflamación del peritoneo, ¿verdad? ¿Y eso qué va a tener consigo? Que los ruidos hidroaéreos se apaguen, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar con mi pancita? Voy a empezar a tener distensión abdominal. O sea, que cada vez que ustedes me aprieten acá, cuando mi apéndice ya se ha roto, pues va a doler. Eso se llama irritación peritoneal. Y aparte voy a tener Bloomberg positivo y fiebre. Empieza a tener fiebre, porque empieza a salir proceso inflamatorio al peritoneo. Y aparte las bacterias, ¿no? De la materia fecal y todo eso. Empiezan a hacer peritonitis, ¿sí? Entonces, después de la peritonitis puede ser shock séptico y colapso vascular. ¿Está bien? Una causa. Otra causa que puede ocasionar el ilio paralítico es en general, este ilio paralítico quirúrgico es transitorio, ¿sí? Es transitorio. Este se da en cualquier cirugía abdominal les va a dar ilio paralítico transitorio. Quiere decir que por un momento se va a parar el tránsito intestinal, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo estoy manipulando cuando opero, estoy manipulando con aparatos o con la mano todo lo que es el asa intestinal y eso ocasiona irritación peritoneal y eso ocasiona que se paralice todo el intestino, ¿sí? Entonces, una vez que me operan, supongamos que me operan esta vez de vesícula biliar, la vía convencional, ¿sí? La convencional significa que abrieron ahí para abrir.
¿Qué es lo que más importante el cirujano para darle alimento a los pacientes va a hacer? Que haya ruidos hidroaéreos. ¿Sí? ¿Está bien? No le va a dar comida si el ruido hidroaéreo está negativo. ¿Por qué? Porque le va a ocasionar obstrucción intestinal. ¿Sí? Por más que tenga hambre el paciente. ¿Sí? Por eso es cuando operan de apéndice, vesícula y demás, el paciente una vez que sale quirúrgico no come, ni siquiera agua. ¿Así? ¿Hacen? ¿Sí? Bien, entonces, como les decía, no sé si se han dado cuenta, pero cuando nos operan de vesícula, apéndice, no comen ese rato. ¿Qué les obligan a hacer más bien el cirujano? Primero dice, tengo hambre, tengo sed. Pero el cirujano dice, enfermería, los 4 parámetros más importantes postquirúrgicos, todo paciente internado: temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, y si son posoperados, los ruidos hidroaéreos. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, si yo me operaron de vesícula biliar, tengo hambre, tengo sed, quiero tomar, no pueden darme ni inclusive mi familiar, porque me va a ocasionar distensión abdominal. Voy a tener que ponerme después una sonda para que yo pueda eliminar ese gas que se ha metido ahí adentro. ¿Sí, chicas? Entonces, ¿qué es lo que me va a hacer obligar? Después nomás, ¿sí? ¿Qué me va a obligar el cirujano? A que lo más rápido posible empiece a caminar. O sea, el caminar, el hacer todo este movimiento, ayuda al peristaltismo abdominal, ¿sí? Ayuda a que haya más frecuencia, ¿sí? Es que sí que eso ayuda a digerir más el alimento. Entonces, una vez que empiezo a caminar y activo los ruidos y empiezo a escuchar con el estetoscopio los ruidos hidroaéreos, recién me va a dar alimento, recién me va a dar de comer, ¿sí? Ahí recién puedo comer, ¿sí? Mientras los ruidos hidroaéreos sean negativos, no pueden darle comida. Ahora, ustedes dirán, pero si doctor, si los ruidos hidroaéreos ya son 4 días dando operado de apéndice y no hay ruidos hidroaéreos, ¿qué es lo que está pasando? Tiene que volver, después al 4º día, tiene que plantearse que hay una obstrucción intestinal, ¿sí? Entonces hay que volver a reentrar a quirófano, ¿sí? Hay que volver a entrar a quirófano, ¿sí, chicos? ¿Sí? O sea, los ruidos hidroaéreos hasta 3 días pueden darse de que no haya. Si del 3º al 4º día, 5º día no hay ruidos hidroaéreos en la pancita, ya como cirujano te dice, algo está pasando donde he operado, serán los puntos, será dehiscencia, será una obstrucción, tengo que volver a intervenir y abrir nuevamente para ver, revisar qué ha pasado ahí, porque después del 3º, 4º día ya tiene que haber ruidos hidroaéreos sí o sí, ¿está bien? Ya tiene que comer el paciente. Entonces, vuelven a ingresar y a veces resulta que un punto está haciendo dehiscencia, un punto está apretando lo que es el segmento intestinal que se ha operado, y está ocasionando una pequeña irritación peritoneal. Y eso es un parálisis. Doctor, ¿Sí? ¿eso solo ocurre en cirugía abierta o también en laparoscopía? Y también la laparoscopía. Hemos tenido un juicio ahorita entraron para pensar apéndice, pero accidentalmente tocaron el colon, y de raíz de eso después se perforó el colon, se fue el paciente de alta y volvió y se murió. ¿Sí? Por eso es que hay que tener cuidado en eso. ¿Sí? ¿Está bien? A veces pasa que por sacar mucho al paciente de la sala de internación, ¿cómo están los operados? El paciente te va a decir que está bien, ¿sí? No quiere irse a casa, ¿sí? No quiere quedarse, ¿sí? Estoy bien, doctor, sí. ¿Estás comiendo? Sí, dice. Por ahí tiene su abdomen agudo. No, como cirujanos o como les va a gustar la cirugía, muchas veces van a ser cirujanos, la primera regla de sus docentes mayores va a ser paciencia, controla ruidos hidroaéreos, palpa bien, que coma bien y recién dale el alta al día siguiente si no tiene fiebre, temperatura o dolor. No te dejes presionar por el hospital. ¿El hospital qué pasa? El hospital,
los encargados, que se llaman el sector de administración de lo que quieren es disponer camas, o sea, te quieren apresurar en que des altas en clínica y demás. Entonces, en ese apresuramiento a veces se comete ese error. Por ejemplo, esta persona tenía un antecedente de era un policía que le dispararon hace muchos años atrás, lo operaron de apéndice, de intestino, pero ¿qué había pasado? Había hecho adherencias y fibrosis, cosa que en la laparoscopía es una contraindicación. Cuando uno va a hacer laparoscopía abdominal, primero tiene que ver que el paciente no tenga bridas ni adherencias de cirugías previas. Si hay eso, tiene que entrar en la tradicional. ¿Qué pasó en esta? En esta obviaron esa parte del antecedente, entraron laparoscópica, operaron apéndice, pero el trocar tocó una parte del intestino que estaba con adherencia y ahí ha empezado a supurar. Entonces el paciente después ha venido a la guardia con dolor, pero ¿qué pasa? En la guardia también lleno de gente, entonces han dicho, no es un dolor del postquirúrgico, vete a casa, ¿no? Que es el paciente tomó analgésico por 50, enmascaró la peritonitis y después vino por emergencia ya con shock séptico y falleció. Y eso ya después se hace juicio, ¿no? Se hace juicio por lo que hay cosas ahí que tenían que haberse arreglado, ¿sí? Entonces hay que ser muy precavido en la medicina. Tiene que ver todo lo que puede pasar. O sea, la medicina es preventiva. O sea, tengo que yo pensar lo que estoy haciendo, qué consecuencia puede tener después, más que en el tratamiento, ¿sí? Hasta una sutura, chicos, de la cabeza, ¿sí? En suturas de la cabeza, por ejemplo, la enfermera les dice, Suten, ¿qué hilo hay? No hay hilo Catwood, 00, licenciada. No, doctor, solo hay el 4-0. El 4-0 es un hilo grueso, que es más o menos para suturas grandes, digamos, pero no es para ideal para cabeza. Hay esto, y se animan a suturar con eso, pero yo sé que ese punto más adelante se va a soltar y va a volver a sangrar. Entonces, para evitar eso, siempre hagan con lo que dicen los protocolos ya están escritos, ¿sí? Si no les dan ese hilo, paren el sangrado hasta que consigan ese hilo, aunque sea el familiar, compre el hilo, pero tiene que ser el hilo, ¿sí? El que es ideal para suturar. ¿Está bien? ¿Sí? Bien, bueno, hasta esa parte era una parte importante de bridas, adherencias, intercepción. Entonces, ¿qué nos interesa para el examen? Concepto de vólvulo, de intercepción, brida y adherencia, y ilio paralítico, ¿sí? Más o menos ya estoy dando las preguntas del parcial, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, de síntomas de mala absorción, no les voy a tomar esto porque ya vitaminas han avanzado, creo, ¿no? Entonces, solamente mencionar los deficiencias. Deficiencia de hierro, folato, B12 me va a dar diarrea, flatulencia, dolor abdominal, pérdida de peso, mucositis, anemia. Vitamina K si me falta sangrados, púrpura, si me falta calcio, magnesio, vitamina D, tetania, osteopenia. Si estoy malnutrido, si estoy con desnutrición, si soy mujercita, me va a dar amenorrea por la desnutrición, o sea, mi periodo se suprime cuando estoy desnutrido, ¿sí? Y en el hombre le da impotencia, ¿sí? Y le da infertilidad, ¿sí? La falta de zinc, vitamina A, ácido niacina, dermatitis, ¿sí? Esto de la dermatitis es bien clave en los procesos de piel. No sé si ustedes han fijado, pero todas las cremas que tienen, vitamina A, zinc y ácidos grasos. No sé si alguna vez se han fijado, ¿sí? Por ejemplo, la crema Johnson & Johnson que te da para cuidar la piel, zinc con vitamina A. Te da para cuidarte ácidos grasos omega, ¿sí? Porque los laboratorios saben que la mayor causa de dermatitis está dada por la deficiencia de esas vitaminas y de estos oligoelementos. Entonces, dentro de sus cremitas, lean ahí, van a estar esto, ¿sí? Entonces, con eso, con la cremita de lechuga, libre bien su pielcita, ¿bien? Calcio y vitamina D para tiroidismo. Yo sé que si no como proteínas, la albúmina, voy a tener edemas. Vitamina B12, esteatodea, neuropatía periférica, la anemia megaloblástica, como hemos visto, ¿sí? Entonces, somos una máquina bien compleja, ¿no? Muy compleja somos, ¿sí? Pero lo que más vale es la cabecita, ¿sí? Somos complejos, pero los raciocinios es lo que falta a veces, ¿sí? No somos civilizados, o sea, se pelean entre los hombres, pero un desastre. ¿Qué es la diarrea? ¿Sí? Muchos saben qué es la diarrea, yo sé que conocen qué es diarrea, pero vamos a afinar unos conceptos para que les pueda ayudar a entender la diarrea, ¿sí? Primero, diarrea es un término, es el aumento de la
frecuencia, las deposiciones en el día, o el volumen. O sea, no es solamente frecuencia, sino cantidad, ¿sí? Volumen y cantidad. Mayor a 250 gramos diarios, ¿sí? ¿Cómo se produce esto? La diarrea se clasifica, según su etiología patogénica, en 4 tipos de diarrea: osmótica, secretora, mixta y exudativa. ¿Cuál de ellas es la más peligrosa? ¿Cuál creen que es la más peligrosa? ¿La osmótica, la secretora, la mixta o la exudativa? ¿Cuál creen que es la que nos puede llevar al cementerio rápido? ¿Osmótica? Sí. ¿Ya? ¿Alguien más piensa distinto? ¿Osmótica? ¿Exudativa? ¿Ya? ¿Quién más? ¿La mixta? ¿Quién más? ¿La secretora? ¿Sí? Hemos llegado al mismo principio, chicos. La pregunta era ¿cuál era la que ustedes llevaban? No mencionar todas. Osmótica. ¿La qué? ¿Osmótica? Osmótica. Ya, vamos a ver. ¿Ya? Entonces acuérdense, 4 tipos de diarrea: osmótica, secretora, mixta, exudativa. ¿Cuál nos puede llevar rápido a la muerte? ¿De qué estamos hechos todos nosotros? De agua. De agua. Ahora vamos a ver por qué es esto, ¿sí? La osmótica es aquella en cual nosotros comemos sustancias o alimentos que no se reabsorben en el intestino, ¿sí? Por ende crea osmosis y eso jala más el agua del intestino que lo que el intestino absorbe, ¿sí? Son esas sustancias que son laxantes, por así decirlo. La ciruela, ciruelax, la sandía, la cáscara de la manzana, papaya, todas esas cosas a veces no se digiere lo que es la fibra, ¿sí? La fibra, ¿está bien? Entonces, ¿qué pasa? Eso actúa como osmosis y absorbemos cantidad de agua, pero también saca mucha cantidad de agua, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, las sustancias osmóticas no se reabsorben en la luz. Por ejemplo, ¿a quién les gusta el chicle? ¿El chicle les gusta o ya no? ¿Sí? Ya no mucho, ¿no? Creo que ha pasado de moda el chicle, ¿no? Hace mucho tiempo como todo el mundo más que el chicle. Hay unos chicles que son para dietéticos, que se llaman Beldent y algunos más que son dietéticos, tienen sacarosa y manitol. Entonces lo que pasa con el manitol, el sorbitol, que está en nuestros chicles en azúcar, también actúa como osmóticamente para jalar el líquido. Entonces si yo masco esos chicles, en el transcurrir del día me va a llevar al baño. ¿Sí? Voy a tener lo que se llama una diarrea osmótica. Jala más el agua y los electrolitos hacia la luz y voy de cuerpo. Pero una vez que dejo de mascar ese chicle, ese alimento, para la diarrea. ¿Sí? Para, ¿sí? Esto es lo más frecuente. Entonces, la diarrea osmótica es esa diarrea que ustedes coman algún alimento que jala el agua, los manda de cuerpo, pero en un día o dos se va. Sí se va. Yo creo que la mayoría hemos tenido eso. Cuando comen comidas, alguna comida rara, han comido, después diarrea, después para. Por eso es que la diarrea, antes de dar medicación o metronidazol que se da mayormente, tienen que esperar el lapso de 3 días. Si es osmótica, en ese lapso se tiene que ir. Lo único que tienen que hacer ustedes, ¿qué pasa cuando empieza diarrea? Hidratarse, tomar sales de rehidratación, Gatorade, alguna cosita que tenga sales para meter nuevamente el líquido, ¿sí? Pero no deben tomar antibióticos todavía, ¿sí? Entonces, dense el lapso de 3 días. Si en 3 días no cede, es otra de los tipos de diarrea, ¿está bien? Entonces, la enfermedad endogénica de la diarrea, por ejemplo, otro tipo de diarrea osmótica son la intolerancia a la lactosa. ¿Algunos de ustedes es intolerante a la lactosa? ¿No? Que come yogur y ¡pum! Del cuerpo se va, ¿sí? ¿Sí? Más o menos, ¿no? ¿Sí? Entonces, es eso, chicas. La lactosa actúa como sustancia osmótica y los va a mandar al baño a los que son más intolerantes, ¿sí? Ahora, un ejemplo que pueden ustedes hacer esto es, por ejemplo, mezclar leche con naranja. Lo que se le da a que toma cápsulas de droga para que evacúe en el baño, se le da leche con jugo de naranja y mezclado. Le mezclan toditos y le hacen tomar. Y con un poco de vaselina más, ¿sí? Así, vaselina, leche y naranja. Entonces, si eso les manda en media hora al del cuerpo, van a ir del cuerpo, ¿sí? Es un laxante fuerte, ¿sí? O sea que van a estar en el baño mucho tiempo.
Doctor, él Sí. cada vez dice que se laxa. Cada vez pintas, ¿verdad? Limón con leche toma. Ah, leche. No, es de fresco de limón con leche. Ah, está bien. Pero si alguna vez ustedes están obstruidos y quieren hacer lechecita con algún cítrico, ¿sí? O con vaselinita. ¿Está bien? ¿Listo? Pero alguna vez lo van a hacer. La más peligrosa de las diarreas es la secretora. La secretora. Porque en esta de secretora actúan ya virus y bacterias y parásitos, ¿sí? Especialmente algunos. El vidrio, el cólera, ¿sí? Todos aquellos elementos, por ejemplo la salmonella, la Escherichia coli y demás, tienen toxinas, tienen endotoxinas, ¿sí? Las gastroenteritis, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han comido un rellenito y por ahí están con diarrea una semana entera después? Están yendo al médico, ¿todavía no está pasada? La gastroenteritis aguda, ¿escucharon esa enfermedad? Le ha dado gastroenteritis, inflamación del tracto gastrointestinal. ¿Por qué? Por comer alimento contaminado, carne cruda, en la cual están las bacterias. Esta de acá nos puede llevar a la muerte, porque en el 85, fuera de la salmonella, la Escherichia, los péptidos activos, los rotavirus, el virus normal, hubo una epidemia en Perú de lo que era el vidrio del cólera, ¿sí? ¿Y qué pasaba con esto del cólera? Era más que todo en mariscos y en enlatados. Me parece que vino de un barco japonés. Es lo que mayormente se dice. Vino el virus del cólera, el vidrio. ¿Y qué pasaba? Toda la persona que consumía el cólera, esa toxina hacía que active una bomba de agua, la célula, y saque todo el agua y los cloruros al líquido, al espacio intraluminal. Y la persona tenía diarrea, como agua de arroz. Diarrea, no paraba su diarrea. Entonces recuerden que como estamos hechos de agua, entonces nos deshidratamos, entramos en cuadro de deshidratación grave, shock hipovolémico, infarto supraendocárdico, morir, ¿sí? Por eso es que al paciente con cólera lo que se trata de dar es hidratación rápido por suero y tratan de darle medicamento para esto. Pero a veces llegaban tarde. Mucha gente ha muerto en Perú. Aquí también llegó parte de lo que el cólera, ¿sí? Si es que quisieran averiguar el cólera, creo que en internet debe haber la epidemia del cólera en Perú. Mucha gente muerta, ¿sí? Más que todo de las comunidades, de las áreas rurales. La exudativa también es peligrosa, ¿sí? Pero esta se puede controlar. Por ejemplo, la colitis serosa, el Crohn, la Shigella o el Clostridium son enfermedades que ocasionan daño en la mucosa y tienen lo que es sangrado en la mucosa, disenterías, la famosa disentería. Cuando yo tengo moco verde con estrías de sangre, más probable que tengo una bacteria, ¿sí? Un parásito. Entonces lo que hay que hacer es analizar la caquita, lo analiza, mientras tanto le dan tratamiento con metronidazol, ¿sí? Eso les va a decir, ¿ya? Los tumores y demás, ¿sí? Ya estamos, chicos, ya estamos. Tenemos que avanzar. 3 días más. 2 días. No, Sí. no, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Les queda clase cuánto? 3 clases más. 3 clases, ya. Vamos a ir parando. Vamos a ir parando. Enfermedad celíaca. Eso estaba bueno. ¿Cómo así? Perdónelo. Eso lo voy a anotar. ¿Cómo así? Ya. Bueno, una de las enfermedades del examen, ¿sí? Entonces, de las diarreas, ¿cuál me van a preguntar? Más que todo, la secretora, ¿sí? La secretora oxidativa, ¿sí? Una de las enfermedades más comunes en el mundo es la enfermedad celíaca, es intolerancia al gluten. ¿En dónde tienen gluten los alimentos? En el pan. ¿Y qué elementos sería? Trigo, ¿qué más? ¿Qué alimentos más tienen gluten? Trigo, cebada, avena, ¿y qué más? ¿El maíz tiene gluten? ¿O no? Bueno, vamos a preguntar en el examen. ¿Qué alimentos tienen gluten? ¿Sí? ¿Sí, chicos? Igual tienen en la diapositiva. Son 4. Avena, trigo, cebada y centeno. ¿Sí? Esos son los 4 alimentos que tienen.
La enfermedad celíaca tiene tendencia a ser familiar, alteración del HLDL6, es un síndrome de mala absorción por intolerancia al gluten y generalmente está ocasionado porque al gluten tiene un compuesto que se llama gliadina. Y al tener la gliadina y nuestras células inmunológicas atacan a la gliadina. Y la gliadina se aloja en el epitelio de las vellosidades. Entonces los linfocitos T destruyen las vellosidades. Hay aumento de los linfocitos T y también disminución de las vellosidades. ¿Sí? Entonces, uno de 3.000 nacimientos tienen enfermedad celíaca, sensibilidad a la proteína alfa-1 gliadina del gluten. Los alimentos que encuentran esta proteína son el centeno, cebada, avena, trigo. O sea, el pan, la avena, la cebada que está por ahí en la cerveza, en algunos alimentos, y el centeno, que también está en lo que es el pan, también creo que en galletas. Los factores de histocompatibilidad, el DQ2, DQ8, antígeno HLB6 y B8, todos son factores inmunológicos. El que interviene son los linfocitos T citotóxicos que atacan a las vellosidades del intestino delgado, del duodeno, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a ocasionar? Una vellosidad normal del intestino tiene, por decirles, tiene la parte de la cripta, acá, y la vellosidad, que es el anexo. Esto es lo que le diferencia del colon. El colon solo llega a tener lo que son las criptas, hasta ahí, ¿sí? Hasta ahí es el colon. Mientras el intestino delgado, para tener mayor área de absorción, tiene un apéndice que es la vellosidad. Este segmento así, ¿sí? Entonces, en la enfermedad celíaca lo que ocurre es que cuando comemos el alimento con gluten, la gliadina que ingresa o que se pone a nivel de la superficie de las células epiteliales intestinales, y yo tengo la condición genética de la celiaquía, mis linfocitos que están acá en la lámina propia van a ir a atacar a todos los elementos que están en contacto con la gliadina, ¿sí? Entonces, de esa manera, estos linfocitos T van a ir a atacar todas las células epiteliales y van a ocasionar su daño y destrucción. Y a medida que más daño tengo de la enfermedad celíaca, más voy a ir perdiendo la velocidad, ¿sí? Hasta que se va a aplanar totalmente. Y estas criptas se van a elongar y va a aumentar la cantidad de linfocitos intraepiteliales en las células epiteliales del duodeno, ¿sí? Esos tres elementos me ayudan al diagnóstico de enfermedad celíaca microscópicamente, ¿sí? Entonces, eso ocasiona que mientras yo tengo el gluten en la superficie, va a seguir destruyéndose, aplanándose mi mucosa. Dejo de comer el gluten, nuevamente se va a restituir la vellosidad, ¿sí? Pero eso va a pasar por ahí una semana o dos. Mientras tanto voy a estar con diarreas, dolor abdominal y demás, ¿sí? ¿Bien? ¿Está bien? Entonces, ¿qué alimentos para el examen no tengo que olvidarme? Son el trigo, avena, cebada y centeno, ¿sí? ¿Está bien? Ay, perdón. ¿Sí? ¿No te está molestando? ¿Seguro? Sí. Cada vez mancha negra. Está bien. Bueno, entonces, a nivel histológico, ¿qué voy a tener? Acortamiento y atrofia de las vellosidades, elongación de la cripta y aumento de linfocitos. Esos tres parámetros se buscan en una clasificación que se llama de March. Entonces, anótense eso también. ¿Cuál es la clasificación que me ayuda para detectar la enfermedad celíaca? La clasificación de March, porque vamos a hacer la de Dux, vamos a ver la Nottingham y alguna más que son de otras patologías, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esta es una velocidad normal. Entonces, ¿qué va a pasar? Primero, pierde la velocidad por el ataque de los linfocitos intraepiteliales, ¿sí? Se va a elongar la cripta, o sea, esto ven aquí es chiquitito, se va a elongar en tamaño como esta. Y a la vez va a haber infiltrado por linfocitos intraepiteliales. De esa manera se ve en la biopsia el aplanamiento de la enfermedad celíaca. Por eso dice aplanamiento de las vellosidades. Pero no es la única enfermedad que va a dar aplanamiento, eso no se olvide, ¿sí? Entonces, en la enfermedad celíaca nos va a dar mucosa aplanada, pero eso no hace el diagnóstico de celiaquía. Sospechamos de celiaquía, sí, pero el diagnóstico nos va a hacer lo que son los anticuerpos, ¿sí? Entonces, acá tienen la velocidad normal, aquí tienen la cripta, y en esta foto de acá la elongación de la cripta está más larga, o sea, esto de acá,
y se perdió la vellosidad. Está lleno de linfocitos intraepiteliales. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tengo que hacer para un paciente con celiaquía? No darle alimentos con gluten, ¿sí? Por eso es que muchos ya han empezado a tener galletas, arroz, fideo, todo sin gluten, ¿verdad? Ya los celíacos tienen eso, ¿sí? Entonces, aplanamiento de vellosidad, incremento en el número de linfocitos intraepiteliales, más de 20 a 40, linfocitos, células plasmáticas, eosinófilos, pero no se olviden, el aplanamiento de vellosidad no es específico de celiaquía. Hay otra enfermedad, el sprue tropical, también da aplanamiento de la mucosa del duodeno, ¿sí? Ya está, chicas, ya está. Yo les estoy torturando el día y el jueves, ¿sí? No pasa nada. No. Aplanamiento velocital, ¿sí? ¿Dudas sobre el gluten? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Qué es lo que presenta un paciente que tiene enfermedad celíaca? ¿Cómo va a acudir a su consulta? Va a tener diarrea. Pero algo importante de esa diarrea es que es esteatorrea, o sea que tiene grasita ahí. Quiere decir que cuando vaya de cuerpo la S va a flotar y va a ser de color blanco, ¿sí? Alguna vez eso es lo que llaman. Comió trigo, comió avena, centeno, le va a ir con diarrea y esa caquita va a tener como si fuera grasa. Entonces eso le va a llamar la atención al celíaco y se va a asustar y va a ir a consultar, ¿sí? Va a empezar a perder peso, porque cada vez que coma maíz, trigo, avena, centeno, va a empezar a tener este cuadro de diarrea, pérdida de peso. El niñito no crece en el tamaño, se quedan chiquititos. Entonces, ojo cuando los niños empiezan a tener diarrea, repetición y no crecen, y más están flaquitos, puede que tengan celiaquía, ¿sí? Entonces, ¿qué más va a tener? Deficiencia de hierro, anemia, porque recuerden dónde se absorbe el hierro, en el duodeno. Entonces, buenas respuestas a la dieta sin gluten, o sea, saco todos esos alimentos sin gluten y ahí empieza a ver lo que es la mejoría del paciente. Y absorción de L-silosa es también una prueba para ver el gluten. Pero lo que es más importante. Doctor, una pregunta, Sí. ¿cómo causaría el déficit de B12? Porque igual se absorbe. En el estómago, el factor intrínseco, el B12 más en milios se absorbe. O sea, vamos a ver, esa es una pregunta. Por ejemplo, la celiaquía es en el duodeno y relacionado con anemia ferropénica, ¿sí? La otra enfermedad, que es justo por ahí la que viene esa pregunta bien, que está muy bien esa pregunta, es la sprue tropical. El sprue tropical es ocasionada también en el duodeno y en el intestino delgado, ¿sí? Y está ocasionada generalmente, produce la anemia megaloblástica por una bacteria, ¿sí? Esta es la que produce anemia megaloblástica, B12. Es similar a la que es la celiaquía, pero ocasionada por una bacteria, ¿sí? Por eso les decía que el aplanamiento de la enfermedad celíaca no es exclusiva de la celiaquía sola, hay otra enfermedad que da relación. Entonces, en la celiaquía, anemia ferropénica, y en el sprue tropical, que también hay aplanamiento de velocidades, es la anemia megaloblástica. Ahora vamos a ver, está bien. Entonces, ¿qué clasificación me ayuda a ver que yo tengo celiaquía? La clasificación de March. ¿Qué valor? Linfocitos intraepiteliales, las plitas y las vellosidades. ¿A partir de qué clasificación de March es celiaquía? Del 3. 3A, 3B, 3C, ya son enfermedad celíaca, ¿sí? Pero la biopsia no hace diagnóstico de celiaquía, ayuda, pero no hace diagnóstico. ¿Cuál es la pregunta de examen que les van a hacer? ¿Sí? Vamos a ver, primero, bueno, la complicación de la enfermedad celíaca, la más importante es la falta de crecimiento del niño, ¿sí? Desarrollo de punto estatural, dermatitis herpetiforme, efusión ulcerativa y linfoma. El linfoma, sí hay que acordar. Recuerden que son linfocitos que atacan a los células epiteliales. Entonces, en el Barrett, ¿qué tipo de cáncer es? Adenocarcinoma. Helicobacter pylori, adenocarcinoma y linfoma. Y en la celiaquía, linfoma, tipo T. ¿Sí? Ya estamos. ¿Cuáles son el diagnóstico? ¿Cuál es que sí o sí me va a decir que soy celíaco? Tengo que buscar en la sangre 3 tipos de anticuerpos: antigliadina, antilomicin y antitransglutaminasa tisular, ¿sí? Cuando están esos presentes en la sangre, antitransglutaminasa tisular,
antiendormicia y antigliadina y tengo síndromes de mala absorción, soy celíaco. Esto es lo que les hace el tratamiento, ¿sí? La biopsia ayuda para decir tengo celiaquía, pero no es diagnóstico, ¿sí? Entonces, si yo tengo celiaquía, sí o sí, en mi prueba de sangre, tengo que buscar estos anticuerpos, ¿sí? Entonces, si usted sospecha de una persona celíaca, háganle el laboratorio y pídanle estos anticuerpos en sangre. Antigliadina, antiendormicia, antiglutaminasa. Y si tiene diarrea y demás, por ahí le hacen la biopsia. Pero por ahí la biopsia le sale inflamatorio nomás. Pero me salen estos positivos. Estos son los que mandan, ¿sí? La celiaquía es de laboratorio. El diagnóstico es laboratorial, aparte de la clínica, pero se suprime el gluten y me sale, ¿sí? El otro que es parecido a la celiaquía es tropical. Vamos a ver el enfermedad de Whipple. ¿Cuáles son las tres enfermedades del parcial? Celiaquía, Sprue, Whipple. Estas tres. Alfa, beta, leucopenia, infecciones, Yardes, onquiloides, micobacterias, etc. No les vamos a preguntar porque eso es parasitología nomás, ¿sí? ¿Está bien? No les va a preguntar. O ya les ha preguntado. Por ahí. Los ama El parásito de la Yardia lamblia es el que está más relacionado con el duodeno, ¿sí? Con síndrome de mala absorción, ¿sí? Ya para terminar, chicos, ya les dejo, ¿sí? El Sprue tropical, entonces, este es similar a lo que es la enfermedad celíaca, también da síndrome de mala absorción, es enfermedad infecciosa. En esta es la que se ocasiona la anemia megaloblástica por exceso de ácido fólico. Generalmente la bolsa intestinal atrofia parcial de las velocidades, pero a diferencia de la celiaquía, esta afecta todo el tránsito intestinal, todo el intestino, desde el duodeno, ilion y yeyuno, producido por esta bacteria, y se trata con tetraciclinas. Y esta, como se absorbe a nivel del ilion, por eso da anemia megaloblástica, ¿sí? Todo el tránsito. La celiaquía solo llega al duodeno, ¿no? Y bueno, quedamos aquí, ¿ya? Whipple, ¿ya? Whipple. Esta es otra pregunta de parcial, ¿eh? ¿Listo, chicos? Bueno, vámonos.